Morales, muchas gracias por la forma como nos ha recibido todo el pueblo guatemalteco. Estamos como en nuestra casa. Señor vicepresidente, señor expresidente Vinicio Cerezo, presidente de la Fundación Esquipulas, también muchas gracias por esta oportunidad. Saludo también a los miembros de la Junta Directiva, señores expresidentes de Guatemala, señora directora de la Fundación, señores ministros, ministras, altos funcionarios, invitados especiales, embajadores, a todos un saludo muy afectuoso. Qué difícil es hacer la paz, pero es necesario, es necesario. Ustedes lo saben mejor que nadie. Aquí en Guatemala y en la región centroamericana en general, vivieron y sufrieron los rigores de gobiernos autoritarios y de conflictos armados internos. Esa lucha imposible, absurda, entre hijos de una misma nación. Se cumplen en este año, el 2016, 30 años desde los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2, que usted suscribió, presidente Cerezo, y 20 años desde la firma de la paz en Guatemala, que fue suscrita por el presidente Arzú, hoy alcalde de esta capital que nos acoge. Fue el final de un enfrentamiento de más de 35 años, que dejó un saldo doloroso de cerca de 250,000 personas muertas o desaparecidas. 4 años antes, en Chapultepec, se habían firmado los acuerdos que pusieron fin al conflicto interno armado de El Salvador. Para Colombia fue un privilegio haber podido apoyar estos procesos desde la conformación del Grupo de Contadora y luego, a través del ex canciller Augusto Ramírez, en la misión de las Naciones Unidas para la verificación de la paz en El Salvador. En nuestro país hemos vivido dolores semejantes a los de Centroamérica y hoy recorremos, como lo hicieron ustedes en su momento, la senda para terminar un conflicto que tiene una característica especial. Es el último y el más viejo, el más antiguo conflicto armado de todo el continente americano. Vale decir, lo que está en juego ahora es la posibilidad real de declarar América, este continente lleno de futuro, como una zona libre de guerra. Hoy en día, la mayoría de los principales conflictos que ocupan la atención internacional parecen estar lejos de alcanzar una solución diplomática. Hay más de 20 conflictos vigentes en el mundo y solo uno de ellos, se está haciendo un esfuerzo real para terminarlo a través del diálogo. Ese es el conflicto colombiano. Nuestros procesos de negociación con las FARC, que está en su fase final, y el que vamos a comenzar con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con el que la semana pasada, hace apenas unos pocos días, pactamos ya una agenda concreta, ofrecen una luz de esperanza en un mundo ensombrecido por la guerra, la violencia y el terrorismo. Por supuesto, no llegamos a estas instancias por generación espontánea, sino porque cumplimos unas condiciones previas que nos han permitido avanzar hacia la paz. La primera condición se refiere a la correlación positiva de fuerzas hacia el Estado. Es claro que en el caso de Colombia
y en el de muchos otros conflictos, una solución meramente militar no es ni puede ser la respuesta. La victoria militar ya no lleva a la paz, pues en las guerras asimétricas de hoy, dicha victoria es un tema elusivo que desemboca en otra guerra después de la guerra. Sin embargo, sería ingenuo pretender que el ejercicio de la fuerza, de la autoridad y la capacidad de intimidar ya no son necesarios. Por eso la primera condición que cumplimos para iniciar el proceso fue cambiar la correlación del poderío militar a nuestro favor. Esta fue una tarea en la que participé primero como ministro de Hacienda, garantizando los recursos para fortalecer nuestra fuerza pública, y luego como ministro de Defensa, modernizando nuestra inteligencia y poniendo en marcha operaciones conjuntas entre todas las fuerzas, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, tras los objetivos que llamamos de alto valor. Muchos recordarán, por ejemplo, la famosa Operación Jaque, en julio del año 2008, cuando nuestro ejército logró, en una minuciosa y elaborada misión de inteligencia, liberar a 15 rehenes estratégicos de manos de las FARC sin disparar un solo tiro, sin derramar una sola gota de sangre. Si no hubiéramos incrementado nuestras capacidades para reducir el poder militar de las guerrillas, si no hubiéramos logrado los resultados positivos que obtuvimos, yo estoy seguro de que jamás se hubieran sentado a una mesa de negociación. La segunda condición se refiere al apoyo internacional, al apoyo de la región, porque otra condición para lograr una terminación exitosa de cualquier conflicto, sobre todo en un mundo cada vez más interdependiente como es el mundo de hoy, es el papel que las circunstancias globales y regionales pueden jugar. Este ha sido patente en nuestro caso. Apenas llegué a la presidencia, di un giro de 180 grados a nuestra política exterior, a la forma en que se estaba manejando nuestra diplomacia, y nos propusimos mejorar nuestras relaciones con los países vecinos. Con muchos de ellos ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas, y con el resto de la región, lo cual facilitó en forma muy importante el comienzo, el inicio del proceso. Hoy países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Brasil, y otros como Cuba, Chile, Noruega, juegan un papel muy importante en nuestros esfuerzos por la paz. También Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, no solo nos apoyan, sino que han designado enviados especiales al proceso en La Habana. Y afortunadamente yo puedo decir hoy aquí ante ustedes, no existe un solo país que no apoye la paz en Colombia. Y contamos además con la participación de las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad aceptó en una inusual votación unánime crear una misión para la verificación y el monitoreo del desarme y el cese del fuego y de hostilidades con las FARC. La tercera condición, que era necesaria, es obvia, es la voluntad de paz por parte del adversario, de sus comandantes. Nos preparamos bien para estas negociaciones y hemos trabajado paralelamente para crear el momentum necesario que nos permita terminar este conflicto de más de medio siglo. Los antecedentes de las FARC en anteriores diálogos de paz mostraban su tendencia a manipularlos para adquirir legitimidad nacional e internacional, más que para buscar realmente un acuerdo.
Por eso aprendimos de las experiencias previas, no solo en nuestro país, no solo en Colombia, sino otras experiencias como las centroamericanas, para evitar repetir los errores del pasado. Y en tal sentido, cada paso que hemos dado tiene y ha tenido una lógica, tiene y ha tenido una razón. No adelantamos este proceso sin asegurarnos de la voluntad de paz del adversario, que se ha ido reafirmando con el paso del tiempo. Luego de un año de negociaciones o más de un año de negociaciones secretas con las FARC, empezamos por establecer una agenda limitada, concreta, que nos permitiera terminar el conflicto si logramos un acuerdo total, un acuerdo final. Esta ha sido la primera vez en que las FARC han accedido a un procedimiento de esta índole. Y me alegra poder decir que algo similar, una agenda que tiene como finalidad poner fin al conflicto armado, fue lo que también se logró la semana pasada con el ELN. El acuerdo marco con las FARC, que se firmó en Oslo en octubre del año 2012, contempla cinco puntos de la agenda. El primero, política de desarrollo agrario integral. Segundo, participación política. Tercero, el problema de las drogas ilícitas. Cuarto, el tema de las víctimas y sus derechos a la reparación, sus derechos a la justicia, a la verdad y a la no repetición. Y quinto, lo que llaman los británicos el DDR, el fin del conflicto. Ya hemos alcanzado acuerdos sobre los primeros 4 puntos. Y hay que decir que nunca antes habíamos avanzado tanto en una negociación con las FARC. De muchas maneras esto ya constituye un hito histórico. Por ejemplo, el solo hecho de tener un acuerdo sobre el tercer punto, el de las drogas ilícitas, es de una importancia extrema, no solo para Colombia, sino para todo el mundo, para Guatemala, y ha generado un inmenso interés que se ha traducido en apoyo al proceso. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido y sigue siendo un centro de producción y de tráfico de drogas a nivel mundial. Seguimos siendo, infortunadamente, los primeros proveedores de cocaína a los mercados mundiales. Hemos sido los principales exportadores en los últimos 30 años. Y al mismo tiempo, esos cultivos de coca han destruido miles y miles de hectáreas de nuestro bosque tropical, con devastadoras consecuencias para el medio ambiente. Sin hablar sobre el derrame del crudo, con los ataques a los oleoductos. Y lograr que las FARC se comprometan a terminar todo vínculo con el tráfico de drogas, porque ellos reconocen que se han financiado con el tráfico de drogas, que no son narcotraficantes, pero que sí se han financiado y están listos a cortar todo vínculo con el tráfico de drogas, y en cambio van a ayudar al gobierno en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y en la destrucción de los laboratorios localizados en lo más profundo de la selva, donde fabrican la cocaína. Todo eso tendrá un gran impacto. Países como México, aquí en Guatemala, las naciones centroamericanas, donde los carteles de la droga afectan cada vez más a su población, se van a beneficiar inmensamente del logro de la paz en Colombia. Y expresidente Cerezo, usted que también es un abanderado del medio ambiente, el dividendo ambiental es altísimo, porque Colombia es un país de inmensas riquezas ambientales. Somos el segundo país más biodiverso del mundo, que este conflicto ha deteriorado. ¿Y en qué forma?
También tendrían consecuencias positivas para los países tradicionalmente consumidores, Estados Unidos, Europa. Y no cabe duda de que es esencial erradicar este negocio perverso, y por eso personalmente consideré indispensable que ese tema estuviera dentro de la agenda con la guerrilla, con las FARC. Hay una característica muy importante que ha tenido este proceso, que lo hace único. Desde el comienzo, desde que comenzamos a pensar en cómo lograr la paz, decidimos poner a las víctimas en el centro de la solución del conflicto, sus derechos, el respeto por los derechos de las víctimas. Es la primera vez que un proceso se hace de esta manera. Y por eso sancioné en el año 2011, en presencia del propio secretario general de Naciones Unidas, porque consideró que era sui generis, la ley de víctimas y restitución de tierras, que busca la reparación de las víctimas y la restitución a nuestros campesinos de millones de hectáreas que fueron despojados por las guerrillas, por los paramilitares, por los narcotraficantes. Hay que tener en cuenta que normalmente este tipo de leyes se implementan únicamente después de que termina el conflicto. Yo decidí hacerlo antes, porque además tenemos tantas víctimas, más de 7,5 millones de víctimas, que íbamos a tomarnos demasiado tiempo en comenzar a cicatrizar sus heridas, y por eso no había tiempo que perder. En nuestro caso, la ley se está cumpliendo con un enorme esfuerzo fiscal, mientras el conflicto sigue vivo. Pero para mi gobierno, restituir sus tierras a los campesinos despojados y ofrecer reparaciones financieras a las víctimas y a las millones de familias desplazadas se ha convertido también en una forma de conquistar, de construir la paz. A la fecha, ya hemos reparado, indemnizado con recursos a más de 500,000 víctimas, 590,000 para ser exactos, algo que no tiene precedentes en el mundo. Y dentro del punto de los derechos de las víctimas, acordamos con las FARC la creación de una comisión de la verdad al finalizar el conflicto, y logramos un trascendental acuerdo en materia de justicia transicional, que ya está siendo considerado como un modelo para futuros procesos de paz en el mundo. Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal, en un acuerdo de paz, no como resultado de posteriores imposiciones, crean un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales, de crímenes de guerra y otros delitos graves. Y ahí estamos sentando un precedente que puede dar esperanza. Estamos sentando un precedente que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta. Y este es un sistema diseñado, como lo he dicho muchas veces, para lograr el máximo de justicia que nos permita la paz. Es un punto difícil de encontrar. Es el meollo de la negociación. Máximo de justicia que nos permita la paz. Y al final de un conflicto, como ustedes bien lo saben, se suelen conceder amnistías e indultos. Pero hay crímenes tan graves que ni la ley ni nuestra propia conciencia nos permiten amnistiarlos. Por eso la piedra angular de este acuerdo es el pacto de que no habrá amnistía
para los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el genocidio y en general las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, como el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores. Todos estos delitos no serán amnistiados, sino que serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción que creamos. Eso, repito, tampoco había pasado nunca en un proceso de paz. Los miembros de las FARC que participaron en los crímenes más graves y representativos y que reconozcan su responsabilidad estarán sujetos a sanciones impuestas por el Tribunal de Paz, que significarán una restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años, mucho menor a la justicia ordinaria, complementada con la obligación de realizar obras y trabajos en beneficio de las víctimas, de ofrecer verdad plena y de participar en las medidas de reparación y no repetición. Y aquí, presidente Cerezo, su llamado a la reconciliación. Estamos desviándonos de esa justicia puramente vengativa para introducir el elemento de una justicia reparadora, restaurativa, que nos va a permitir reconciliarnos con más facilidad. Ahí está también el corazón de todo esto que construimos. Pero también hay justicia punitiva, y si no reconocen verdad, si no reconocen responsabilidad, la sanción puede llegar hasta 20 años de prisión en una prisión normal. Los críticos, que por supuesto nunca faltan, se quejan porque dicen que estamos pactando una paz con impunidad. Lo cierto, por el contrario, es que logramos acordar un sistema de justicia que está conforme con nuestras propias leyes, con nuestra Constitución, que respeta las normas internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma que nos obliga. ¿Qué nos hace falta ahora en este proceso con las FARC? Tomar las últimas decisiones sobre el desarme, sobre la desmovilización y la reintegración de los miembros de la guerrilla a la vida civil. Son temas difíciles, como siempre son los del último tramo de una negociación de este tipo, pero van muy avanzados y confío que más pronto que tarde podamos anunciar que tenemos un acuerdo final de terminación del conflicto armado con las FARC. Yo le prometí a los colombianos que nada de lo que firmaríamos entraría en vigencia sin que el pueblo tuviese la última palabra, sin una refrendación popular. Y por eso tramitamos una ley para convocar un plebiscito a través del cual sea el mismo pueblo el que diga si aprueba lo que se logre en la mesa de negociaciones o no. No era una obligación para mí. Algunos me advirtieron, no lo haga, no es necesario. Usted tiene las atribuciones para firmar un acuerdo de paz con la guerrilla sin necesidad de esa refrendación. Pero he querido hacerlo, lo prometí, para dotar de la máxima legitimidad democrática este paso, que partirá en dos la historia de mi país, la historia de Colombia. Y ahí comenzará lo que ustedes han vivido en estas últimas 2 décadas,
el periodo del posconflicto. Hay que reconocer que el fracaso del Estado en garantizar su presencia en todo el territorio nacional ha sido una de las razones que permitieron la insurgencia armada. Teniendo esto en mente, podemos decir que en la práctica el posconflicto ya comenzó en Colombia, ya estamos construyendo esa paz, atacando las mismas raíces de nuestro conflicto, que ha sido especialmente cruel, especialmente violento. Todo conflicto, por supuesto, es cruel y violento, conflicto armado. Y estamos hablando de cerca de 300.000 colombianos muertos y, como les mencionaba, más de 7,5 millones de víctimas, incluyendo un número inmenso de personas desplazadas. Resolver un conflicto de estas dimensiones requiere trabajar en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida como nación. Por ejemplo, estamos implementando ya la más ambiciosa política de desarrollo de infraestructura y de construcción de vivienda que jamás haya tenido nuestro país. Igualmente hemos diseñado y estamos ejecutando políticas de modernización en el campo, donde ha estado concentrado el conflicto en materia de energía, en materia de tecnología. Conectamos todos los más de 1.100 municipios del país con fibra óptica y banda ancha para que hasta el lugar más remoto, el niño o la niña más pobre tuviera el mismo acceso a ese maravilloso mundo del internet y la tecnología que tienen los niños ricos en Bogotá, en Miami o en Nueva York. Y estas mejoras de competitividad para el país las estamos complementando con algo muy importante, que para mí ha sido también prioridad: profundas reformas sociales. En los últimos 5 años hemos creado más puestos de trabajo y hemos sacado más personas de la pobreza y de la pobreza extrema que ningún otro país de la región y que ningún otro periodo de nuestra historia. Además, garantizamos la educación gratuita en todos los colegios públicos del grado 0 al grado 11 y por primera vez nuestro presupuesto de educación es superior al gasto militar, al presupuesto militar. Hemos hecho un inmenso esfuerzo para tener un sistema con cobertura universal, un sistema de salud, y que hoy es señalado como uno de los más progresistas del mundo entero. Y lo he dicho varias veces en diferentes ocasiones como esta. En La Habana estamos silenciando las armas, silenciando los fusiles, pero en Colombia estamos construyendo la paz, que va a ser un esfuerzo grande, un esfuerzo sostenido y un esfuerzo permanente. Pero lo afirmaba al comienzo: qué difícil, qué complicado es hacer la paz. Siempre es más fácil, más popular hacer la guerra y dar partes de victoria, mostrar las cabezas de los enemigos neutralizados y seguir perpetuando el conflicto. Además, siempre están los que se oponen al proceso, los que torpedean los avances porque no quieren o no les conviene la paz. El presidente Cerezo me lo decía en una carta: la paz en Centroamérica no la querían ni la guerrilla, ni el ejército, ni los grupos económicos. A veces toca nadar contra la corriente. En Colombia los opositores al proceso siembran mitos, son expertos en desinformar, dicen que será una paz con impunidad y, como ya vieron, no es así. Dicen que pagaremos altísimos salarios por varios años a todos los guerrilleros desmovilizados, mientras los trabajadores honrados colombianos apenas ganan el salario mínimo. Mentiras, tampoco es cierto. Dicen,
y la verdad es para dar risa, que yo soy comunista y que estoy entregando el país al comunismo, a lo que ellos llaman el castrochavismo. Eso me acuerda del presidente Obama, quien dijo en su reciente paso por Buenos Aires que algunos opositores lo están acusando de haber convertido a Estados Unidos en Cuba. En el fondo, lo que pasa es que las personas tienen miedo, y es natural, miedo al cambio, miedo a que hagan política quienes antes los amenazaban con las armas, algunos miedo a perder el statu quo, así sea el de una guerra a la que se han acostumbrado. Pero de eso se trata, de cambiar las cosas para bien, de reconciliarse, de aprender a perdonar, de cambiar el odio y la sed de venganza por corazones más propensos a respetar la diferencia, de cambiar las balas por los votos y las armas por la palabra. Nuestro desafío ahora, como ha sido el de ustedes, es que la sociedad entienda que los llamados costos de la paz no son costos, sino inversiones, y que lo que realmente cuesta, lo que perpetúa el atraso y la pobreza, es la guerra. Y termino con una referencia a la experiencia personal que he tenido en este proceso. A mí me advirtieron que tendría que pagar un gran costo político, como en efecto ha ocurrido. Me dijeron que ejercer el liderazgo en tiempos de guerra, como lo hice cuando fui ministro de Defensa antes de ser presidente, por eso me eligieron, fui el ministro más popular, es mucho más fácil que ejercer el liderazgo en un proceso de paz. Ese gran presidente que fue Abraham Lincoln en Estados Unidos advertía a los políticos que evitaran medidas de popularidad si querían lograr la paz. Y yo ciertamente he aprendido esa lección. Un líder necesita enfocarse en el objetivo político de la paz, y evitar a toda costa ser atraído por el camino más fácil de la guerra, simplemente por seguir los vaivenes de la opinión. Por eso siempre me recuerdo a mí mismo que ese fue el mandato que me dieron los colombianos cuando me reeligieron, y lo he convertido en mi mantra todos los días. Todavía nos quedan muchas dificultades, apreciados amigos, muchas dificultades por delante, antes de llegar al acuerdo final con las FARC, y nos queda todo un proceso con el ELN. Sin embargo, tengo la plena confianza de que tenemos una oportunidad real, tal vez la última, de dejar este conflicto de más de medio siglo en el único lugar que le corresponde, los libros de la historia. Y no lo vamos a desaprovechar, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Si llegamos a un acuerdo, si logramos dejar de matarnos entre nosotros después de más de 50 años de guerra, el costo político en el que habré incurrido habrá sido la mejor inversión. Si no, al menos iré a la tumba con paz en mi corazón por haber intentado hacer lo que yo creo es lo correcto. Muchas gracias.